Bueno, antes que nada, buenos días a todos. La idea un poco de este taller, cuando lo pensamos, es que ustedes se lleven bien en claros cuáles son las características agronómicas fundamentalmente de nuestros materiales y mostrarles un poco cómo se vienen comportando nuestros materiales en las diferentes redes de ensayos INTA y algunas CREA, que estamos empezando a aumentar nuestra participación en este tipo de redes oficiales. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer una breve introducción definiendo qué es el posicionamiento, como lo dice el título. El posicionamiento es direccionar los híbridos del portfolio hacia un ambiente en donde pueda expresar su mejor performance. ¿Cuáles son los factores que definen el posicionamiento? Tenemos tres. En primer lugar, caracterización del ambiente productivo, donde definimos el índice ambiental o calidad del ambiente. También tenemos la distribución de enfermedades. En maíz tenemos dos enfermedades que poseen un patrón geográfico y temporal muy bien definido, que son tizón y mal de Río Cuarto. Como sabemos, en el caso de tizón, en la medida que nos vamos moviendo de sur a norte de la zona maicera y en la medida que nos vamos hacia fechas de siembra más tardía, la presión de esta enfermedad aumenta, y en el caso de mal de Río Cuarto pasa algo similar en la medida que nos acercamos a la zona endémica y en la medida que nos vamos a fechas de siembra de octubre-noviembre aumenta su presión. En segundo lugar, tenemos la caracterización del material o del híbrido. Acá es muy importante considerar cuál es su comportamiento, o sea, el comportamiento del híbrido frente a las principales enfermedades, tener bien en claro el perfil sanitario, su comportamiento también, conocer las características de tallo raíz y grado de tolerancia a Green Snap, conocer su ciclo de madurez, conocer su potencial de rendimiento y conocer también cuál es la tecnología que posee ese híbrido, sea herbicida, insecticida o ambas. Y en tercer lugar tenemos las prácticas de manejo, que están más relacionadas ya con decisiones del productor, como nivel de fertilización y densidad de siembra. Bueno, ahora una vez que ya definimos posicionamiento y cuáles son sus factores que lo definen, vamos a pasar directamente al estudio, al trabajo que estudia el rendimiento y la adaptabilidad de los híbridos Illinois. El objetivo principal fue caracterizar y posicionar los híbridos Illinois de acuerdo a su adaptabilidad a siembras tempranas y tardías en la zona núcleo maicera. Vamos a definir primero cuál fue el ambiente de análisis, que abarca la zona núcleo maicera, y esta a su vez está determinada por el centro-sur de Santa Fe, centro-norte de la provincia de Buenos Aires, sudeste de Córdoba, en dos fechas de siembra diferentes, fecha de siembra temprana y tardía. Bueno, el ambiente de análisis se definió en función de resultados obtenidos de las diferentes redes oficiales de INTA, que nos brindan todos los años un buen volumen de datos y calidad de datos, y que por tratarse a su vez de datos constatables, hace que la calidad de este tipo de análisis se vea enriquecido. Bueno, la metodología estadística, se realizaron dos análisis de la interacción genotipo-ambiente, en primer lugar, para cada fecha de siembra eso. En primer lugar, se realizó un test de Shukla, que nos da el rendimiento en función de la estabilidad de los híbridos, y en segundo lugar, para complementar al test de Shukla, y después más adelante vamos a ver por qué es muy importante esta complementación entre estos dos análisis, hicimos un análisis ggplot para identificar presencia y tipo de interacciones genotipo-ambiente. Bueno, este es el primer análisis. Recuerden, fecha de siembra temprana, la zona de análisis, centro-sur de Santa Fe, centro-norte de Buenos Aires y sudeste de Córdoba. La fuente de datos de información es INTA. Fíjense, 2 años de análisis, esto es muy importante, y 34 localidades. O sea, es un análisis, una cantidad de datos que hace que el análisis sea muy contundente. Y a la derecha de ustedes, ver los materiales que participan en estos 2 años en esas localidades. Tenemos los 3 materiales nuestros, I887, I797 y I767. Bueno. Esta es la salida, este es el gráfico de test de Shukla. Fíjense que muestra el rendimiento promedio de los híbridos en función del índice de estabilidad en el eje de las X. Todos aquellos materiales que se encuentran por encima de la línea punteada horizontal son aquellos que superaron el rendimiento promedio de todas las localidades, que su rendimiento fue mayor al rendimiento promedio.
Fíjense en el caso de I887, que tiene un rendimiento en las 34 localidades por encima de los 11.900 kilos. Pero bueno, cuando nos vamos a ver su índice de estabilidad, vemos que arroja un valor de 5,5, lo que podemos decir que es un valor dentro del set de híbrido analizado, un valor de los más inestables de los materiales que se ven ahí. Ahora bien, yo les había dicho, les había hablado de la complementariedad de estos dos análisis, de complementar este análisis de Shukla con el ggplot. Si nosotros nos quedaríamos únicamente con este gráfico, diríamos que 887 tiene un excelente potencial de rendimiento, pero que por ahí presenta algo de inestabilidad. Ahora, cuando nos vamos al análisis ggplot, lo que nos dice este gráfico es lo siguiente. Primero, para entender un poco el gráfico, fíjense, todos los híbridos... Todos los híbridos que se encuentran en la periferia de este gráfico son los que más aportan a la interacción. Cada uno de los vectores zetos rojos discontinuos conforman megaambientes, es decir, acá tenemos un megaambiente, y los vectores verdes son las localidades. Para el caso nuestro, el I887, fíjense que el megaambiente es este. ¿Esto qué quiere decir? Que el I887 se comportó muy bien en todos estos ambientes y que por lo tanto podemos recomendar este material para ese grupo de ambientes con una alta probabilidad de éxito. Una cosa particular que vamos a ver acá de 887 que explica ese valor de inestabilidad es que justamente este material se comportó muy bien, o sea que superó por mucho a la media en estas dos localidades. Es decir, se despegó del resto de los materiales en esas dos localidades. Esto es lo que explica, lo que nos indica el tipo de interacción que existe entre el I887 y estos dos ambientes, que es una interacción positiva. Y es por eso que en el gráfico anterior, decíamos que lo veíamos con algo de inestabilidad. Es decir, 887 se despega en esos dos ambientes, entonces la inestabilidad, el índice de inestabilidad está explicado por esa interacción positiva en esos dos ambientes. Bueno, yendo al segundo análisis, tenemos zona centro-sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, esto ya es fecha de siembra tardía, red de cinta, la fuente de información, campaña 13-14, 14-15, 31 localidades. Estos son los materiales que participaron del análisis, fíjense, al igual que el análisis anterior, o sea, son datos muy contundentes porque abarcan 2 años, 31 localidades, y vamos a ver la salida de Shukla. Fíjense, 7,97 arriba, por encima de 9.600 kilos en el promedio de las 31 localidades, con un valor de estabilidad bastante aceptable, muy bueno para el set de híbridos analizados, que arroja un valor aproximadamente de 4. Cuando vamos a Shukla, vemos el megaambiente para 7,97, acá está 7,97, este es el megaambiente, es decir que nosotros podemos recomendar 7,97 con una alta probabilidad de éxito para todos estos ambientes. Bueno, ahora terminamos con el análisis de fecha de siembra temprana y tardía para esos dos materiales, y lo que les voy a mostrar ahora son resultados que, si bien no entraron dentro del análisis, es importante de presentarlos porque estamos incursionando a aumentar la participación en otras redes de ensayo, como por ejemplo CREA. Esto es CREA Centro, que abarca la zona centro-sur de Córdoba. Tenemos en primer lugar el 7,97. Aclaro que esta información no se incluyó dentro del análisis porque tenemos que tener como mínimo 2 años de datos. Y en este caso, en la campaña 13-14 no se participó en esta red y bueno, no se pudo incluir en el análisis. A partir de la campaña que viene ya vamos a tener datos de 14-15, 15-16. Tomo un traguito de agua. Estos son 6 localidades en fecha de siembra tardía. Bueno, esto fíjense, esto es norte de Córdoba, red INTA Jesús María, fecha de siembra tardía, 8 localidades, promedio de 2 años, 13-14, 14-15, 7,97, tercero. La importancia acá es el promedio, o sea, el promedio de 2 años.
la contundencia de los datos. O sea, no es un año solo, no es una localidad, son varias localidades, 2 años de datos y arroja esto. Después tenemos resultado del centro de Córdoba en fecha de siembra tardía. Esto es de la red Intamanfredi, también 2 años de datos, 14-15, 15-16. Fíjense que ya están los datos de esta campaña. Y acá me interesa destacar el 767, que es el último lanzamiento de la empresa. Fíjense, tercero en 2 años de datos para esa zona. El I-767 es el último lanzamiento que va a estar a partir de la próxima campaña ya la versión MGRR. Si bien estaba en MG la campaña pasada, ahora sale la versión MGRR. Pero fíjense también 797 en esa zona, segundo, o sea, lo volvemos a ver bien. Bueno, esto se los quería mostrar en el análisis estadístico que hicimos de I-887 para fecha de siembra temprana. Utilizamos las 2 últimas campañas, no pudimos meter el resto de las campañas anteriores. ¿Por qué? Porque el set de híbridos se nos acotaba mucho y nos quedábamos con muy pocos datos en cuanto a híbridos, con un poco número de híbridos. Fíjense, desde la campaña 2010 que viene participando, creo que la campaña 2009-2010 participó como experimental, viene participando la red Intoliveros, que la red Intoliveros es una red que todos los años hace muchas localidades en fecha de siembras tempranas y tardías, y fíjense el ranking a la derecha. Esto también indica estabilidad. Esto es promedio de, en primer caso, 13 localidades, 16 localidades, o sea, tuvimos 4 campañas con el 887 primero, una campaña segundo y una campaña cuarto. Esto también indica estabilidad del híbrido, no solo potencial, sino estabilidad, aparte del análisis que vimos para los últimos 2 años. Bueno, y por último, recuerdan que habíamos visto que dentro de los factores que definen el posicionamiento, habíamos visto la caracterización del material. Yo ahora les voy a presentar más o menos las características de los 3 materiales que participaron del análisis. En primer lugar, tenemos la tecnología, después tenemos las enfermedades y madurez relativa. Bueno, tenemos I-887 y 797 con las tecnologías BT3 Pro, 767, que es el último lanzamiento con la tecnología MG y MGRR. En cuanto al comportamiento a enfermedades, el numerito ese es el score, que es una nota que le ponemos nosotros desde el área de investigación a cada uno de los materiales. Y esto significa, a menor nota, mayor tolerancia o mayor resistencia a la enfermedad. El score va de 1 a 9, tengan en cuenta eso, va de 1 a 9. A menor nota, mayor tolerancia a la enfermedad. A mayor nota, menor tolerancia o más susceptible es el material a la enfermedad. Fíjense que en general todos los materiales presentan un muy buen perfil sanitario para las principales enfermedades de maíz. Tenemos que hacer una aclaración en el caso del 887, que acá lo vemos con tizón, con una nota de 6. La aclaración es, en aquellas zonas o fechas de siembra donde sabemos que la presión de tizón puede llegar a ser muy alta, preferimos ir con estos 2 materiales. Tenemos estos 2 materiales que complementan muy bien al 887 en fecha de siembras tardías. En aquellas zonas donde la presión no es muy importante, el 887 no estamos diciendo es únicamente para temprana, o sea, todo depende del posicionamiento. En las zonas donde no hay peligro o riesgo de alta presión de tizón, podemos ir tranquilos también con 887. Caso contrario, tenemos 797 y 767. Y después tenemos el ciclo, la madurez relativa, 124 de los 3, el 887 el más largo. Por eso también anda muy bien en fecha de siembras tempranas. Nosotros lo que vemos es una alta correlación entre lo que es la duración del ciclo y el potencial de rendimiento en fechas de siembra temprana, que no pasa lo mismo en fecha de siembras tardías. 887 el más largo con 124 días, le sigue 797, 121 días y 767, 119 días. También es importante destacar la calidad de caña raíz y elevada resistencia a Green Snap, que es el quebrado en verde que tienen todos los materiales que vemos acá. 887, 797 y 767. Bueno, la presentación mía llegó hasta acá. Ahora Roberto le va a hacer la presentación del 550. Bueno, los dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos.
Gracias por estar acá. Yo soy Roberto Subelet, pertenezco al área de ventas y desarrollo de Illinois y voy a estar haciendo una breve presentación de lo que es 550. Cuando hablamos de 550, desde el punto de vista de las características generales, es un híbrido de madurez 104. Estamos con días a floración de 68, ¿sí? Una altura promedio de 2,10 metros, 2,20 metros. La inserción de la espiga es baja. La disposición de esa espiga en la planta, digamos, a cosecha es vuelca, ¿sí? Es una espiga que se entrega con una textura de grano dentado y de coloración amarilla. Desde el punto de vista de las características agronómicas, I550, dentro de las versiones tecnológicas que tenemos, MGRR, MGRR y BT Pro. Nuestro scoring, digamos, la nota que como hablaba recién Hernán, para Roya y Tizón es 4, Mal de Río Cuarto es 7, y bueno, y hablábamos de lo que es madurez relativa de 104. Desde el punto de vista de lo que es Roya y Tizón, realmente lo vemos muy bien posicionado al híbrido, teniendo en cuenta que es un híbrido precoz. Con respecto a lo que es Río Cuarto, si bien tiene susceptibilidad, digamos, a lo que es el virus, desde el posicionamiento de la fecha de siembra de 550, tanto por ser sembrado bien temprano o por ahí por ocupar, digamos, dentro de lo que son las fechas de siembras muy tardías, estamos posicionando, digamos, el híbrido en momentos donde la población, digamos, del vector baja considerablemente. Entonces, igual de todas maneras, no es un híbrido que posicionemos para lo que es la zona endémica. Vamos a hablar un poco de lo que es la versatilidad del híbrido. En realidad es un híbrido que realmente se destaca, sobre todo teniendo en cuenta lo que año a año nos van, digamos, comentando clientes y asesores con los cuales, digamos, estamos en contacto y vemos que cada vez se utilizan diferentes estrategias de manejo. Comenzamos, digamos, por lo que es una siembra temprana de 550. En una siembra temprana de 550 vamos a estar hablando de una cosecha a mediados de febrero. ¿Qué implica esto? Bueno, desde el punto de vista, digamos, del posicionamiento de lo que es el periodo crítico del híbrido, una floración, digamos, en un momento en el cual el estrés térmico, que cuando hablamos de estrés térmico hablamos de temperaturas mayores a 35, nos estamos quedando con polen que por ahí salimos amarillo adentro del lote de polen, pero ese polen es inviable, es un polen que desde el punto de vista de la viabilidad es nulo, ¿sí? Se desnaturalizó la proteína del polen, ese polen no fecunda. Entonces, con una floración ubicada hablamos en el primer slide, de 68 días a floración. Bueno, en fecha de siembra temprana estaríamos hablando de una floración cercana a lo que sería fines de noviembre. Bueno, estrés térmico no deberíamos tener, por lo tanto, esa es una de las estrategias que tenemos con lo que es 550, ¿sí? O sea, escapar a lo que es estrés térmico a floración. ¿Qué otra cosa tenemos como ventaja desde el punto de vista del uso del híbrido? Y bueno, la verdad es que salir en febrero con maíz nuevo, digamos, o sea, la primicia de cosecha de maíz es una alternativa muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que cuando el mercado se transparenta, digamos, el sobreprecio en febrero suele estar, es una muy buena alternativa, se usa mucho para eso. Otra de las características de tener maíz nuevo en febrero, por ejemplo, tenemos muchos clientes que son productores de cerdo, y para el productor de cerdo es un problema, digamos, si se quiere, el alto porcentaje de aflatoxina en grano. Entonces siempre trata de buscar maíz nuevo. En febrero no hay demasiado maíz nuevo, 550 es una alternativa, entonces estamos dando maíz con muy bajo porcentaje de aflatoxina hasta que empieza nuevamente la cosecha allá por marzo o abril a entrar, digamos, los ciclos intermedios y largos y ahí sigue su cadena, digamos, de consumo. Desde el punto de vista de lo que es el productor ganadero, muchas veces nos encontramos con que tenemos que salir a sembrar nuestros verdeos o pasturas y de repente estamos muy jugados contra el tiempo. Entonces con 550 saliendo en febrero tenemos un tiempo más que suficiente para conseguir la condición ideal de la implantación de ese verdeo o esa pastura. Digamos, es muy interesante. Y por último, nos suele pasar que tenemos clientes que dicen, bueno, mirá, yo soy contratista, la verdad que tener 550 dentro de mi plan de siembra es muy importante porque cosecho 550, me voy a hacer los servicios afuera, entro nuevamente y ya me olvidé del maíz, o por lo menos de una parte. Entonces, sin tener que venir a cosechar al final del ciclo cuando esto genera un riesgo, digamos, desde el punto de vista del peligro de vuelco y demás que conlleva. Entonces, también es importante para ese sector. Un punto a tener en cuenta que es más que interesante en lo que es 550, justamente lo que es el tema de doble cultivo estival. Acá, digamos, son muy pocos los materiales que te permiten hacer un doble cultivo estival en Argentina.
y sin duda 550 es líder absoluto, digamos, en ese segmento, por eso estamos haciendo esta presentación. Nos permite hacer, con fechas de siembra temprana, estamos hablando de un picado a fines de diciembre, principio de enero. Esta picada, digamos, tiene varias ventajas. Por un lado, en ese momento no tenemos forraje, o sea, vamos a tener forraje disponible para el que necesita en esa época del año. La verdad es que muchos de los tambos o feedlots nos compran, nos hablan además de los resultados año a año de lo que es 550 en la primer picada, que además te permite ir con una soja de segunda, con un otro 550 para grano o para silo atrás del primer 550. Tiene una ventaja extra, que es que muchos nos dicen, mirá, además yo de tener la picadora ahí esperando que el 550 esté para picarse, además incluso hasta tengo mejor precio, si se quiere, con el contratista, porque en ese momento no hay otra cosa que picar más que 550. Entonces, la verdad es que es una ventaja muy interesante el poder tener este doble cultivo estival. Es un nicho muy, muy, muy importante para nosotros y cada año va creciendo más. Después, desde el punto de vista de lo que es fechas de siembra, en fechas de siembras muy tardías, cuando nos vamos de lo que sería la fecha ideal, vemos que las condiciones no son las ideales, 550 empieza a tener un peso realmente muy interesante dentro de lo que sería la posibilidad de hacer siembras tardías. ¿Por qué? Porque podemos esperarlo. Es decir, cuando hablamos que podemos estar haciendo un doble cultivo estival, estamos hablando de que 550 lo estamos sembrando fines de diciembre, principio de enero, y depende de la latitud, que para eso nosotros, cuando nos llaman los clientes y nos preguntan ¿hasta qué fecha puedo sembrar 550? Bueno, muchas veces lo que utilizamos son series de datos históricos. En este caso usamos la serie de datos de INTA de ocurrencia de helada temprana. Generalmente tenemos 40 años de datos de fecha de helada temprana y con eso nos permite posicionar, digamos, la fecha de siembra límite de 550. Entonces, cuando nos vamos a fechas de siembras muy tardías, la realidad es que 550 termina siendo uno de los pocos materiales que te permite, ¿sí?, llegar a la implantación con las condiciones que realmente uno está buscando al momento de implantar el maíz. Por supuesto, de segunda, atrás de trigo o cebada, con una aclaración, desde Illinois nosotros hacemos una sugerencia que si, por ejemplo, muchas veces suele pasar que la cebada se cosecha relativamente temprano, entonces hay zonas donde estamos levantando la cebada a fines de noviembre, principio de diciembre, y ahí incluso la sugerencia es esperar a partir del 15 de diciembre, 20 de diciembre para lograr, digamos, la implantación de lo que es 550 de segunda. ¿Para qué? Hablamos de 68 días de madurez en fecha de siembras tempranas. Bueno, en fecha de siembras tardías, la floración. 68 días a floración. En fechas de siembras tardías, estos días a floración bajan considerablemente. Entonces, sembrar 550, fines de noviembre, principio de diciembre, estaríamos ubicando la floración justamente en un momento del año como es fines de enero, mediados fines de enero, donde las temperaturas generalmente son muy altas y otra vez entraríamos en el riesgo de estrés térmico que les comenté al principio. Párrafo aparte, lo que es 550 para picado, como les mencioné anteriormente, es una excelente alternativa desde el punto de vista de lo que es el volumen que da 550 para el picado. Es realmente muy importante, teniendo en cuenta que se trata de un híbrido precoz. Esta foto, este resultado, digamos, esa foto, estábamos en el orden de los 50.000 kilos de materia verde. O sea, obviamente que va a depender del año, pero es un híbrido que por ser corto realmente mete un volumen muy interesante. Además, hay un componente de grano muy importante en esa picada, con lo que estaríamos hablando de un nivel de energía muy alto para ese silo. Es decir, la calidad de ese silo es muy buena, ¿sí? Obviamente, además de esto, la ventaja que mencioné anteriormente de poder meter un doble cultivo, ¿no? Bueno, como para ir concluyendo un poco, si bien lo mencionó Hernán, nosotros en lo que es la zona núcleo maicera, es decir, tenemos dos materiales que se vienen destacando ya hace varios años, 887 y 797 en versiones BT Triple Pro. Están en los primeros puestos de las redes oficiales. Todos son datos constatables. Vienen participando desde hace varios años. La realidad es que para siembras tempranas, desde el punto de vista de la recomendación comercial, nosotros estamos posicionando fuertemente lo que es 887, 797 también, pero 887 realmente se destaca en siembras tempranas y 797, además de poder utilizarlo en siembras tempranas, tiene una performance muy buena, lo mostró Hernán en los slides anteriores, con respecto a lo que es Roche y Tizón, por eso ocupa, digamos, un lugar muy importante dentro de nuestra paleta de productos. Obviamente, como hablábamos recién, 550
en función de su versatilidad, el rendimiento, el potencial de rendimiento y la estabilidad que tiene el híbrido, para nosotros es realmente un híbrido súper importante dentro de nuestra paleta. Es sin dudas el mejor material corto que tenemos hoy en el mercado de maíz en Argentina. Y bueno, y para complementar, digamos, nuestro portfolio, este año lanzamos 767 MGRR. Es un material de ciclo intermedio que realmente viene, digamos, a complementar nuestro portfolio para poder ofrecerle, digamos, la mejor paleta de producto para lo que es el mercado de maíz en Argentina. Así que, bueno, desde ya muchas gracias. Estamos abiertos a las preguntas que quieran hacernos con Hernán. Y después los invitamos también al que quiera pasar por nuestro stand para hablar un poco más en profundidad. Sabemos que acá estamos un poco agotados por los tiempos, pero ahí vamos a poder tomar un mate y charlar un poco más en profundidad. Así que muchas gracias. Gracias, Hernán. Gracias, Roberto. Por favor, para las preguntas, levanten la mano y les van a acercar el micrófono. Gracias. Mucha timidez. Una preguntita. Además del 550, ¿qué están estudiando, qué están observando en otros precoces? Bueno, desde el punto de vista, digamos, de lo que es la búsqueda continua que está haciendo Illinois siempre, por eso cuenta con un departamento de desarrollo e investigación. Continuamente se está trabajando y se invierte mucho en el lanzamiento de nuevos materiales para acompañar lo que es 550. Creemos que 550 puede llegar a tener un acompañante porque es excelente, digamos, el perfil del producto y los resultados que estamos obteniendo. Entonces, digamos, el Departamento de Desarrollo y de Investigación continuamente va en la búsqueda de esos nuevos materiales. Hay nuevos materiales que están en fase precomercial. Y bueno, por ahí a lo mejor tenemos nuestro líder cerca y sería bueno que pasen después si quieren por ahí a charlar un poquito de lo que se viene. Pero sí, viene, digamos, estamos continuamente destinando recursos y toda la capacidad de los chicos en gran parte a lo que sería la búsqueda de lo que es nuevos materiales precoces. ¿Alguna pregunta que desean realizar? ¿Están muy tímidos o tienen mucha hambre? Una de dos. Yo sí tengo otra pregunta. No sé si estoy muy preguntona o me animo un poco más. Hemos tenido una campaña en algunas zonas con bastante problema de anegamientos, inundaciones. ¿Qué nos pueden recomendar en cuanto a calidad de caña en los materiales? ¿Qué nos pueden comentar? Como nombré anteriormente en uno de los slides, en calidad de caña en general todos los materiales de Illinois se caracterizan por tener muy buenos agronómicos, pero aquellos que más se destacan son 797, 767 y 893. Pero en general todos tienen muy buen comportamiento, digamos, en lo que es caña y raíz. Nueva oportunidad, preguntas. Para lo que sería siembra de segunda en el sudeste, atrás de una cebada cosechada temprano, sudeste, imagínate donde la zona más de cebada, Tres Arroyos, sudeste, casi sudoeste, ¿no? ¿Cuál es la densidad que recomiendan más? O que anda en su mejor performance, el 550.
Bueno, ahí por ahí retomamos a lo que decía en la presentación. Es decir, todo depende en qué fecha estamos liberando el lote, ¿sí? Antes de hablar por ahí de lo que sería la densidad de lo que es 550. Cuando hablamos de cosecha de cebada, aproximadamente en qué fechas están levantando, digamos, o sea, está bien. No, está perfecto. Bueno, ahí sin duda, por eso, digamos, el hecho de poder tener la estabilidad que tiene la paleta de productos te lleva muchas veces a que estamos trabajando en una zona extremadamente amplia. Entonces, por ahí pregunto en qué momento se liberan los lotes, porque justamente tenés la posibilidad muchas veces de ir encima de cebada con un material como lo que es 767 o 797. Cuando ya estamos jugados con las fechas, que por ahí es un poco lo que sucede en esa zona, ahí sí el planteo de 550 es más que interesante. Y en cuanto a lo que es la densidad y en función de los ambientes que tengan también, que va a depender mucho de eso, nosotros sugerimos una densidad, digamos, alrededor de logradas, como plantas logradas a cosecha de 55.000 plantas logradas aproximadamente. Obviamente que esto es ajustable en función de lo que es el ambiente en el cual vos vas a estar sembrando ese 550 y por supuesto todos sabemos que encima de lo que es trigo o cebada, el manejo nutricional, porque muchas veces nos suele ocurrir que un 550 o cualquiera de nuestros híbridos lo ves en planteos donde seguramente no es el caso, pero muchas veces no está acompañado desde el punto de vista nutricional, siendo que se llevó todos los recursos, se los llevó la fina. Entonces, ajustando lo que es el nivel nutricional del lote y teniendo en cuenta, digamos, el ambiente que te brinda ese lote, creemos que la densidad podría rondar entre las 50 y 60.000 plantas logradas más aproximadamente. Una pregunta, ¿tienen previsto sacar el 6-7 en Triple Pro? Mirá, 767 por el momento lo vamos a tener disponible en versión MGRR. Creemos que con eso, digamos, nosotros estamos complementando nuestra paleta de productos. Digamos, el mercado nos pedía un MGRR. Queríamos sacar un MGRR, en este caso incluso hasta lo tenemos en MG nuevo, es decir, ¿qué pasó? Mucho de lo que hay dando vuelta de MG en el mercado son híbridos, digamos, bastante antiguos, digamos, con varios años en el mercado. Nosotros nos propusimos sacar un material súper competitivo desde el punto de vista de lo que es rendimiento, performance, sanidad y demás, en un ciclo intermedio que además nos estaba faltando, y en este caso lo lanzamos como MG y MGRR. Vamos a ver, por el momento no, por el momento estaríamos con esas dos versiones de biotecnología. Última oportunidad. ¿Alguna pregunta que desean realizar? Si no, les damos el micrófono para que ellos hagan sus conclusiones finales. Se lo paso a ustedes. Gracias. Bueno, para concluir, siempre nos interesa destacar la gran diversidad que tiene Illinois dentro de su portfolio. Lo bueno de esto es que tenemos materiales para diferentes situaciones y lo bueno de esto es que podemos posicionar esos materiales en diferentes zonas, en diferentes fechas de siembra. Eso es, digamos, la flexibilidad que tiene el portfolio al tener una gran diversidad de materiales para diferentes usos. Yo simplemente redondear también un poco la idea que acaba de mencionar Hernán. Creo que, digamos, la presentación con todos los datos constatables que tenemos, cuando vemos la cantidad de híbridos que estamos presentando y que lo podemos posicionar, digamos, más allá de que después hay cuestiones de latitudes y demás, pero dentro de lo que es la zona maicera, que podamos estar cubriendo todas las necesidades del productor argentino con esta cantidad de híbridos, habla de lo que es la premisa un poco de la compañía, que es estabilidad de rendimiento. Entonces, vamos por ese camino y bueno, y la realidad es que creemos que tenemos un portfolio sumamente competitivo y a su vez tenemos, como lo hicimos en la presentación,
punto aparte, 550, como para seguir buscando todas esas alternativas que hoy por hoy es el único híbrido o uno de los únicos híbridos que te permiten hacerlo. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias. Pasen por el stand, están invitados, allá podemos hablar un poco más en detalle, mostrar algún slide si hace falta. Así que desde ya muchas gracias.